Maravilloso. simplemente decirle a todos los que nos vean, que esta reunión se está dando ahora. La estamos realizando simultáneamente para Colombia, para España, para Francia, que sabemos que hay muchas personas que nos están siguiendo, y esta reunión va a quedar grabada, y entonces nosotros tenemos un canal de YouTube y una página de Facebook donde vamos periódicamente colgando el vídeo de todas las reuniones, ¿vale? Más cosas que me gustaría decirle a todo el mundo, pues nada, me gustaría presentarnos. Somos el Instituto de Construcción Sostenible, somos una organización formada por personas que tenemos una misma pasión, una misma forma de ver las cosas, y es la de orientar la construcción hacia una forma de construir más sostenible, donde se empleen más los materiales naturales y donde la salud de las personas esté por encima de otras muchas cosas que se están desarrollando. Esta organización la formamos muchísimas personas, cada día más, como tú, que te has unido ahora, que eres experta en permacultura, y queremos que sea un grupo y una cantidad de personas que cada día queremos que sea más, y que difundamos que otra forma de construir es posible. Nos dedicamos fundamentalmente a la formación, y antes de esta pandemia que nos está atacando a todo el mundo, estábamos centrados mayormente en cursos presenciales. Habíamos hecho alguno de BTC, de Guadua y de construcción con tierra, y de repente esta pandemia llegó y se paralizó todo, entonces pasamos al vídeo virtual, al mundo virtual. Entonces, con el tuyo de hoy, estamos en el webinar número 11, que me parece un éxito total y un éxito rotundo, y que cantidad de gente se está uniendo para exponer su forma de ver las cosas y su especialidad. Y nada, simplemente darte las gracias, que encantado de que estés aquí, y cuando quieras el espacio es todo tuyo, y esperando aprender muchas cosas. A todo el mundo les pedimos que silencien los micrófonos y la cámara al entrar, que yo voy a estar moderando, y cuando haya alguna pregunta, pues bueno, estaré encantado de hacérsela saber a nuestra experta. Y nada, bienvenida, y el mundo virtual es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Iván, y gracias a cada persona que se conecta. Para mí es un honor, la verdad, compartir en este espacio. Con José ya llevamos algunos años de compartir experiencias alrededor de la construcción sostenible, de la permacultura, y ha sido pues como muy buena esa realimentación, porque la verdad no, digamos que profesional y técnicamente no soy del área de la construcción. Mi formación es, se van a reír, mi formación es como enfermera profesional y como psicóloga, y mi vocación y mi pasión es la docencia. He estado en la educación por muchos años, y pues a partir del 2015 que me encontré con la permacultura, mi vida tuvo un cambio bien especial, hice algunas apuestas de vida, dirigí mi proyecto de vida hacia los principios de la permacultura, y desde ahí pues comencé como todo este camino. Así que lo que les voy a compartir, más allá de considerarme una experta, me considero un aprendiz de permacultura, muy feliz de comprender como las dinámicas mundiales desde esa óptica, desde ese paradigma, y cómo ha transformado mi vida. Entonces comparto desde ahí pues con otros y sigo aprendiendo. Entonces, más allá, como les digo, de la experta, es un aprendiz, y les voy a compartir desde mi experiencia, desde mis reflexiones, desde los constructos pues de pensamiento y de acción que he ido desarrollando en los últimos 5 años, básicamente eso. Entonces voy a compartir pantalla a partir de este momento. Y vámonos por aquí. Como dijo Iván, si alguien tiene una pregunta, entonces la puede ir escribiendo en el chat para que al final de la presentación pues conversemos alrededor de las preguntas o de las observaciones, de las realimentaciones que quieran hacer al respecto. Bueno, he titulado este espacio "El cuidado es mucho más". Pues desde mi vivencia como permacuidante, que es un término que creé y que acuño para mi proyecto de vida,
he visualizado todo lo que está sucediendo pues ahora con las medidas gubernamentales que se han tomado en relación con el cuidado de los seres humanos, que básicamente pues para nuestros países en vía de desarrollo se circunscribe a tomar distancia social y a ponerse el tapabocas. Cosa que me ha suscitado una profunda reflexión acerca de la profundidad que podemos tener en relación con nuestro propio cuidado y el equilibrio que ese cuidado puede tener en relación con las vidas de otros seres y con el planeta mismo. Entonces, si bien ya venía en un desarrollo como de esa propuesta reflexiva de permacuidado, que ahorita les voy a compartir más, todo este contexto mundial y todo este movimiento ha hecho que profundice mucho más en las reflexiones. Entonces, particularmente, como es una cosa tan amplia, voy a compartir con mucha especificidad un punto particular de cómo a través de la propuesta de los sanitarios ecos se conecta de una manera muy estratégica el cuidado de sí como seres humanos y el cuidado con los entornos. Entonces, como ya creo que lo dijo Iván, mi nombre es Elizabeth Cadavid Murcia y nada, aquí entonces para comenzar como con un panorama al contexto global, pues si bien ya todos lo sabemos, las noticias están atestadas de ello, pero me permitiré... Hola, Eli, ¿Sí? perdona, ¿compartiste pantalla? Si no Sí, vemos la presentación. ¿en serio? Sí, la estoy Sí. compartiendo. Vale, voy ¿Puedes a... intentarlo otra vez, por favor? Por supuesto. Bueno, estoy aquí, compartir pantalla. Pues mira, allá. Aquí ya. Ahí sí ya la están viendo. Perfecto. Ahora sí que ya la vemos. Vale, entonces el cuidado es mucho más. Para este espacio en particular, como es un tema tan amplio, de hecho se ha considerado que es el paradigma del momento de la humanidad. O sea, ya hemos superado paradigmas de tipo económico, político, social, científico, religioso, y en este momento esos paradigmas se han mostrado insuficientes en relación con las necesidades del planeta y de la humanidad. Así que ya muchos filósofos, pensadores y otros nos han dicho que el paradigma del momento es el paradigma del cuidado, tales como Leonardo Boff, Bernardo Toro, perdón, y otros muchos están entonces en esta lógica de que regresamos al cuidado y a esa conexión con la primacía de la vida o pasamos, o sea, nuestra vida como especie en este planeta finaliza. Para hablar un poco del contexto global entonces, pues ya las noticias nos ilustran bastante, pero lo voy a mirar desde la óptica que inclusive lo vio Bill Mollison por allá en los años 70 en Australia, que es el, digamos, el iniciador de la permacultura tal como la concebimos hoy en día. Y entonces ese contexto global nos habla de una crisis energética que está básicamente producida por el cenit de los combustibles fósiles. Es decir, por ejemplo, para Colombia en el año 1999 llegamos ya a la extracción de la mayor cantidad de depósitos de petróleo, de crudo que tenemos en nuestro suelo y en nuestro subsuelo. Es decir, que para todo el mundo esa crisis energética donde se confluían la extracción de la mayor cantidad de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, llegaron a su punto máximo en el 2006. A partir de ahí lo que se prevé y lo que se proyecta es un descenso energético. En este momento el 95% del transporte está basado en los combustibles fósiles y a partir del transporte entonces diseñamos un estilo de vida bastante costoso energéticamente para alimentarnos, para educarnos, para un montón de desarrollos humanos. Entonces, si pensamos en que en unos 30 años no vamos a tener esa disponibilidad de los combustibles fósiles, entonces estamos abocados a una transformación grande como desarrollo social y humano en el planeta. Se proyecta que para el 2047 se acabarán los depósitos de petróleo, para el 2068 los de gas, y aunque los de carbón quedan proyectados más o menos hasta el 2141, la forma en la que ese carbón ha de transformarse y la energía que se emplea para poder que sea, digamos, mejor aprovechado, nunca alcanza el rendimiento que ha tenido el petróleo. Así que sí o sí estamos abocados a una transformación de esa dependencia de los combustibles fósiles que lleva 150 años en todo su furor y que esos depósitos que tardaron millones de años en la Tierra para consolidarse,
pues los acabamos esta generación en 150 años. Entonces, sí o sí nos abocamos a una finitud de ese recurso que no es renovable en corto tiempo, y eso va a hacer que tengamos que transformar nuestro estilo de vida acá en el planeta. Otro de los aspectos de este contexto y de este panorama de los escenarios globales y de escenarios futuros es el cambio climático. Si bien parece que la Tierra ha tenido muchas transformaciones, grandes cataclismos a lo largo de sus millones de historia y de vida, este cambio climático en particular tiene una característica, y es que una especie que la habita ha sido la que ha acelerado ese cambio, y es la especie humana. Entonces, estamos también en este momento abocados a un gran cambio climático. La temperatura está aumentando, el nivel de los mares está aumentando, los glaciares se están derritiendo, y ahí eso genera, pues, obvio, un impacto en el desarrollo del estilo de vida también de la humanidad. Otro aspecto del contexto de la contaminación. Tenemos, según la OMS, millones de personas que podrían morir en el 2050 prematuramente, sobre todo niños, por la contaminación del agua y del aire. O sea, los niveles a los que estamos llegando de trasladar esos combustibles fósiles que estaban en el subsuelo, trasladarlos al aire en partículas contaminantes, es el más grande que hemos vivido como historia, digamos, planetaria. Y eso desembocaría entonces en muertes, como dice ahí, prematuras. Y por último, estamos extinguiendo como especie humana la biodiversidad. No que se esté extinguiendo, es que la estamos matando, porque ellos no se están yendo ni se están autoeliminando, sino que realmente ya muchas especies vegetales y animales nunca más estarán sobre la faz del planeta. Hemos alterado ya el 75% del ambiente terrestre y alrededor del 66% del entorno marino. Si seguimos con la explotación de pesca indiscriminada que tenemos al momento, en el 2048 se proyecta que no haya vida marina, ¿sí? Y no solamente la extinción de la biodiversidad vegetal y animal, también estamos abocados a la extinción de la biodiversidad humana. O sea, muchas culturas de origen están siendo expropiadas de sus conocimientos, de su territorio. Estamos siendo dirigidos cada vez más a una globalización que nos uniforma y que pretende que seamos iguales, digamos, de sometidos y de obedientes a las órdenes de los intereses de unos cuantos que saben todo este panorama, pero que no les interesa realmente. Están buscando ya como otro lugar para donde irse más allá del planeta Tierra, en lugar de cuidar este que es el único que seguro tenemos. Tenemos entonces la permacultura. La permacultura tiene muchas acepciones o conceptos. Me voy a referir a uno en particular, y es un sistema de diseño de entornos y de vida humana que pueda permanecer en el planeta, trabajando a favor y con la naturaleza en lugar de trabajar en contra de ella. Es como una cultura permanente de la humanidad en la Tierra, para lo que entonces ha de retomar, en este caso y en este momento, las prácticas ancestrales que permitieron tener un desarrollo de vida adecuado, saludable, en bienestar, en conexión con la tierra, con la naturaleza, con el entorno, y combinarla con nuevas tecnologías y herramientas apropiadas que han surgido, pues, como en la modernidad y en la posmodernidad. Es decir, no es una vuelta, digamos, al origen con las formas iguales, es una vuelta al origen en esencia de la conexión con la tierra, y apropiando los desarrollos tecnológicos que tenemos para el día de hoy. Entonces inició como una agricultura sostenible, como una agricultura permanente, y se extendió, digamos, a otros ámbitos o espacios como el social, el político, el económico. Y para este momento, entonces, tal como nos lo habló Bill Mollison y David Olgren, nos hablan de que la permacultura está sentada en 3 éticas. La ética de cuidar la tierra, aquí representada con el arbolito, la ética de cuidar a las personas, con los corazoncitos, y la ética de compartir los excedentes de ese cuidado de una manera equitativa. Siempre un árbol, por ejemplo, puede dar mucho más de lo que una persona puede alcanzar a consumir en su vida de ese árbol. Es apenas razonable que los excedentes del cuidado y de la producción natural de sistemas de desarrollo armónicos con la naturaleza los compartamos, los regalemos o los vendamos a precios justos, o que los intercambiemos, porque siempre la naturaleza, cuando es cuidada, nos va a dar mucho más de lo que necesitamos. La permacultura, además, entonces propone 12 principios de diseño
Aquí están pues como los iconos, no vamos a entrar en detalle. Para eso los invitaría a hacer un curso de diseño permacultural básico, dura 72 horas y todas estas cosas las podrían comprender en mayor profundidad. La permacultura también nos propone entonces una flor con 7 pétalos. Cada uno de esos pétalos son ámbitos de aplicación de estas éticas y de estos desarrollos. Entonces tenemos aquí como muy correspondiente con este núcleo del Instituto de Construcción Sostenible la construcción, desde la autoconstrucción, desde los materiales vernáculos, todo aquello pues que llamamos bioconstrucción. Tenemos la adaptación de herramientas y tecnologías apropiadas y de contexto, el pétalo de la educación y la cultura, de salud y bienestar espiritual, de finanzas y economía, que algunos le llaman ecosinuestra, la tenencia de la tierra y la gobernación o gobernabilidad comunitaria, y la administración de la tierra y de la naturaleza, donde estaría mucho todas las acciones de agricultura natural, de biodinámica, de agricultura orgánica, etcétera. Y para cada uno de los pétalos, pues, tiene un montón de, digamos, de desarrollos disciplinares, de oficios, de conocimientos que se adaptan perfectamente y se va conformando como un mandala muy especial, porque en algún momento inclusive Bill Mollison habló de que la permacultura podría ser considerada como una transdisciplina, o sea, no es como más la reunión y el ejercicio propio de tejer todos esos saberes que tenemos y que necesitamos para generar ese diseño armónico de vida en el planeta. Entonces hay una propuesta, Bill Mollison nos dice, trabajemos con la naturaleza y no en contra de ella. Es como básico. Ahora, cuando yo conocí la permacultura en el 2015, en un viaje que tuve intencionado, cuando había renunciado a mi vida convencional, era docente de enfermería en la universidad, mi vida estaba muy bien, pero entra como un momento, digámoslo, como de crisis, de bueno, ¿y yo qué acá? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que deseo? Estaba buscando, de hecho, hacer un posgrado y me entra como esa cosa de, no, o sea, la vida es mucho más, ya me la he pasado muchos años en la academia, quiero algo diferente. Y cuando conozco la permacultura y me paso todo ese año como voluntaria en diferentes aldeas, en diferentes comunidades en Sudamérica, reconozco que la permacultura se convirtió para mí como en ese contenedor de todas esas cosas que yo quería desarrollar en mi vida y que intuitivamente desde mi infancia había soñado, pero que apenas estaba como entrando técnicamente a cómo eso se configuraba. Y entonces desde esos años también vengo creando y trabajando un término que acuñé que se llama permacuidado, tomando el sufijo de la permacultura y dándole énfasis, si bien las éticas de la permacultura son del cuidado, pero cuando tú hablas de permacultura mucha gente no lo entiende y realmente lo que la permacultura nos abre los ojos es al paradigma del cuidado. Entonces vengo y conformo esta nueva palabra, digamos que esto es un neologismo inventado por mí, permacuidado. Es un cuidado permanente de la vida en todas sus formas. Entonces podría expresar el permacuidado como una propuesta de cuidado de sí, hablándolo desde Foucault, que nos hablaba del cuidado como una práctica de libertad, una práctica que nos lleva a la autonomía, a la liberación de las dependencias de los sistemas de consumo agresivos y de explotación del planeta, y cómo ese cuidado de sí puede estar en equilibrio con el cuidado de las vidas de otros seres con los que comparto esta existencia, y también con el cuidado de los entornos, es decir, del planeta, de ese pedacito de planeta en el que estoy siendo acogida. Entonces aquí tengo como algunas imágenes, las vertientes o las raíces de las que veo entonces para este constructo que desarrollo son la permacultura y la teoría del entorno desde una enfermera que fue la iniciadora de la profesión moderna de enfermería como es concebida hoy en día, por allá en 1850, llamada Florence Nightingale. Entonces fue una mujer que revolucionó la visión del cuidado de enfermería y la proyectó. Y algo muy especial es que esta mujer hablaba de que lo único que debía hacer un cuidador, una cuidadora como enfermera o enfermero era ayudar a la persona a estar en el entorno naturalmente apropiado y la naturaleza por sí sola obraría como los cambios en la salud de las personas. Y esto yo lo pude como comprobar cuando estuve 2 años viviendo en finca, en el campo, allí en San Roque, que fue ahí donde conocí como la propuesta también de José,
y la gente venía a nuestra finca, se quedaba allí, solo estaba con nosotros, compartíamos la alimentación que se comparte en el campo, la hacíamos o sembrábamos una semilla o construíamos con una guadua, la gente acampaba porque no había infraestructura para más y la gente empezaba a referir muchas transformaciones en su bienestar psicológico y físico solo por estar allí en el entorno, o sea, sin hacer ningún taller, ninguna terapia, solo estando allí la gente empezaba como a tener unos efectos positivos en su salud. Entonces ahí fue cuando hago el clic y digo, o sea que Florence Nightingale, eso era quizás lo que nos quería decir a nosotras las enfermeras, pero vengo y veo yo el contexto actual del sector salud, que es pues en el que me he movido profesionalmente, y me doy cuenta de que ese principio como de conexión con el entorno para la salud se rompió, o sea, como que salud es, así la OMS nos diga que salud es mucho más que no tener enfermedad, pues en la práctica realmente la gente se considera sana porque no tiene hipertensión, porque no le ha dado un cáncer, porque no tiene una ruptura de su equilibrio físico, pero realmente desde un paradigma integral de salud estamos conectados o hemos de estar conectados en bienestar con nuestros entornos. Entonces ahí es donde hago como la amalgama de la teoría de Florence Nightingale, su teoría de los entornos, la permacultura, y lo traigo entonces a nuestro cuerpo. Decir, bueno, mi primer territorio de cuidado, ese primer lugar de donde yo necesito ser consciente, donde necesito habitarlo, donde necesito cuidarlo, donde necesito poner en conexión sus partes, es mi propio cuerpo. O sea, es como esa parte de la tierra. De hecho, nuestros cuerpos están hechos de los mismos elementos que constituyen la geología, o sea, la composición de la tierra, todos los mismos elementos. Entonces, organizados de manera diferente, dan lugar a lo que nos llamamos humanos o cuerpo humano, y es desde ahí entonces donde yo propongo realizar de nuevo la reconexión con la tierra, con el planeta, con los entornos, desde nuestro cuerpo. Pero entonces pasa que muchas personas hoy en día, pues en el desconocimiento de su propio cuerpo, de cómo funciona su propio ser, de cómo está constituido, obedecen, digamos, ciegamente y se hacen dependientes de sistemas de consumo que les dicen que los cuidan. Entonces, ahorita en las grandes cadenas de supermercados encontramos ya una sección que hace unos 20 años no aparecía, y es la de bienestar y cuidado personal. Y yo me pregunto, ¿acaso el cuidado personal también no es la alimentación? Y entonces la sección de lo que venden alimentos también no es cuidado personal. O sea, y cuando vas a la sección de cuidado personal, entonces hay un montón de tarros plásticos, impresionante, con un montón de productos extraídos, muchos de ellos derivados del petróleo, no adecuados para la salud de la piel, del cabello, un montón de maquillaje, un montón de cosas para higienizarte el cabello, otra para higienizarte las pestañas, otras para limpiarte la piel de las manos, otra para limpiarte las uñas. O sea, luego van a inventar una cosa para cada uña y así, porque así es el sistema de consumo. Y la gente cree eso, y la gente pone su dinero y compra y se hace dependiente y cree que si no está comprando esos productos de cuidado, entre comillas, entonces no está generando un cuidado de su cuerpo. Entonces ahí es donde vuelvo a mi frase de campaña, y es: cuidado es mucho más. Venga, que es que podemos cuidarnos sin deteriorar a otros seres, porque están testeando champús, jabones en animales, porque están tomando sus grasas para nuestro consumo y nuestro cuidado. Entonces podemos realizar todo ese cuidado de nuestro cuerpo sin deteriorar y sin afectar el equilibrio de otros seres vivos y sin afectar el planeta, o sea, sin consumir de una manera tan agresiva el plástico de un solo uso, por ejemplo. Vale, aquí me podría quedar hablando mucho tiempo, entonces pasaré a que ese permacuidado entonces es real cuando ese cuidado de nosotros mismos, esa conciencia de nuestros procesos, está en conexión con otros seres vivientes, es decir, con otras personas, pero no solo con personas, también con toda suerte de animales, de su biodiversidad, de sus hábitats, de sus procesos, de los seres vegetales, que finalmente por ellos en parte estamos aquí, o sea, habitaron este lugar mucho antes que nosotros. Los hongos, toda la flora micótica e inclusive los microorganismos, que en este momento todo el mundo está peliparado porque un virus tiene en jaque a la humanidad, pero reconocer que por las bacterias y por todos estos microorganismos diversos es que también nuestra salud es posible. O sea, nuestra digestión como está diseñada no sería posible si no tuviéramos toda una flora residente en nuestro sistema gastrointestinal. Y eso es algo que el sector salud
creo que hemos concebido muy mal, porque cuando por allí en el siglo XIX se dan cuenta de que algunos microorganismos pueden causar efectos nocivos en la salud humana, pues empieza como una guerra, así lo siento. Entonces los antibióticos, todos los biocidas, todos los desinfectantes empiezan como una guerra indiscriminada en parte, porque fue muy empírico inicialmente y ahora también se hace mucho tratamiento empírico con antibióticos, y esto ha desequilibrado gran parte de nuestra base de la vida en el planeta. O sea, ellos fueron los que dieron origen de alguna manera a la vida acá como la conocemos hoy. Entonces siento que es un atentado muy irrespetuoso desconocer y llevar a cabo esta guerra. Yo digo, si los microorganismos fueran malos, ya nos hubieran acabado, o sea, nos hubieran acabado, pero realmente si volvemos a generar equilibrio con el cuidado de estos seres, pues podemos también progresar en nuestra salud y en nuestro desarrollo de vida en el planeta. De hecho, la OMS nos ha puesto en alerta porque los antibióticos que la gente consume, que ahorita son los mayores de toda la historia de la humanidad y de una manera muy indiscriminada, muchas de esas moléculas que son creadas en laboratorio y son sintéticas no alcanzan a degradarse a través de nuestro tracto gastrointestinal y se filtran y salen a través de la orina, que es el mecanismo mayor de excreción de esos metabolitos. Entonces, si bien la partícula ha sido transformada en nuestro cuerpo, muchos de esos metabolitos que arrojamos a la tierra o a las aguas a través de los sanitarios van y dan la vuelta al planeta, y se ha comprobado que mucha agua que uno hoy de nuevo está consumiendo, así sea potabilizada, clorada y demás, tiene aún metabolismos antibióticos. Entonces, se está generando una gran resistencia a los antibióticos en la humanidad, y eso es algo muy grave, que según proyecciones de la misma OMS nos dicen que al 2050 podrían haber una muerte masiva de seres humanos por la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos quiere decir que podemos estar infectados por un microorganismo patógeno, o sea, que nos causa pues enfermedad, y que ya todas las moléculas que se han diseñado para atacarlos y matarlos, ya ellos han generado sus propias defensas. Entonces ellos son mucho más rápidos que nosotros en generar sus defensas contra los antibióticos, que nosotros en desarrollar nuevos antibióticos para matarlos. Entonces es una guerra en la que estamos fritos, o sea, hemos entrado en una guerra sin pensarlo muy bien. Y ese permacuidado entonces es real si estando en equilibrio con otros seres vivientes, además está en equilibrio con nuestros entornos. Más allá de lo que la gente hoy habla de salvar el planeta, yo me distancio de esa posición. La verdad, siento que el planeta no necesita ser salvado. Nosotros somos los que necesitamos salvarnos, porque somos la única especie que estamos como en desconexión, como en contravía con las leyes de la naturaleza. Y mi propuesta desde permacuidado es que podemos cuidar el planeta, podemos reconectarnos con la vida, con el cuidado del planeta, desde el pequeño lugar en el que estamos, porque nosotros no tenemos la capacidad como seres humanos de abrazar, digamos, todo el planeta y transformarlo, más desde un pequeño lugar que llamamos nuestra casa, nuestro entorno, nuestro sitio laboral, es decir, donde permanezcamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida cotidiana. Es desde ahí donde realmente podemos ejercer acciones prácticas y concretas para esa transformación, no solo del planeta, sino de nosotros mismos, porque cuando uno entra en toda esta lógica, finalmente a veces no transforma el planeta, sino que se transforma a sí mismo. Entonces hablo de los entornos, me gusta mucho más hablar de los entornos que hablar del ambiente, porque además el ambiente, y sobre todo aquello que llaman medio ambiente, además de ser una redundancia y una mala traducción que hubo en sus orígenes, es algo que ya se ha vaciado de sentido. Digamos lo que cuando lingüísticamente y semánticamente, cuando una palabra se repite mucho, se va vaciando de sentido, se va perdiendo como su fuerza, su contenido, su profundidad, y se vuelve lo que llamamos un cliché. Entonces siento que medio ambiente es un cliché para el momento, y que en este momento incluso cuidado, al menos para acá, para Colombia, es un cliché. O sea, cuídate, te cuidamos, nos cuidamos, y se están refiriendo básicamente a no salir en los días que no le corresponde por su número de cédula, y a colocarse una mascarilla. Y cuidado realmente es mucho más. Entonces este cuidado lo abordo desde lo que llamo procesos vitales, es decir,
aquellas cosas que por naturaleza nosotros como seres humanos y también otras formas de vida realizamos consciente o inconscientemente para que la vida se mantenga. Entonces tenemos acá uno que es muy humano, que es lo que llamaría el autorreconocimiento, esos procesos de pensamiento, de emoción y sentimientos, los patrones de comportamiento, la configuración corporal. Esto digamos que es un proceso vital muy inherente al humano. Y aquí en adelante voy a mencionar algunos que son muy compartidos con otros seres vivientes, como la respiración. Entonces, desde los microorganismos, desde el más que tú no lo ves a simple vista, sino que tienes que acercarte a un microscopio y poder ver cómo respira celularmente, es un proceso que atraviesa la vida en el planeta. El mismo planeta respira, las plantas respiran, los animales respiran, nosotros respiramos. El proceso de nutrición también, todos los organismos vivos procuramos el alimento, procuramos esa fuente energética que nos mantenga la vida y los demás procesos. Tenemos procesos de descanso, todos. Procesos de interacción, es decir, aquí la Tierra nos muestra que esto es un hábitat como comunitario, o sea, la Tierra es la dimensión en la que venimos a compartir y a compartirnos. El movimiento, hasta las bacterias con sus flagelos van generando una suerte de movimiento. La recreación, muy humano, esa forma de distanciarnos de las actividades productivas como están concebidas en este momento y dedicarnos al ocio, a la creación desde la imaginación, desde el arte, la lúdica. Y la cobertura y refugio, que tiene mucho que ver con este núcleo de estudio, es cómo generamos entonces desde la primera piel que nos hablaría Underwater, ¿cierto? Que es la piel hasta nuestros entornos y nuestros lugares grandes, que serían la quinta piel, pasando por una muy especial, que es nuestro nido, nuestro refugio, nuestra casa, nuestro hogar, etc. Los procesos de creación, también inherentes al ser humano, a diseñar la trascendencia, a dejar un legado en el mundo, a ser únicos en esta existencia, en el sentido de que si bien compartimos más del 99% de nuestro ADN con todos los seres humanos que estamos en el planeta acá, cada uno se expresa morfológicamente, fisionómicamente y en su pensamiento de una manera única. Entonces, ¿cómo podemos vivir ese proceso de creación de una manera bien cuidadosa y bien bonita, que es algo que está, digamos, en contravía o siendo cooptado por las grandes corporaciones mundiales, donde quieren es que consumamos sus creaciones, pero que no desarrollemos nuestras propias creaciones? Y tenemos un proceso muy lindo que se llama mantenimiento y retorno al equilibrio, es decir, cuando me desequilibrio, cuando entro en enfermedad, en trastorno, en alteración emocional, espiritual o físicamente o comunitariamente o familiarmente, cómo entonces nos cuidamos y volvemos a retornar a ese equilibrio, que no se trata de un status quo o de una cosa quieta, sino de un equilibrio dinámico, el equilibrio de la vida. Y este que lo pongo en amarillo porque es en el que me voy a centrar en este momento, y es la eliminación y la gestión de los residuos corporales. O sea, todos necesitamos, todos tenemos unos residuos, unos productos de nuestro metabolismo, de nuestras acciones, y tenemos, pues las sacamos, digamos, inclusive cuando somos pequeños involuntariamente y cuando vamos creciendo de una manera más voluntaria y más atenta, pero es necesario, ¿cierto? Es necesario hacer chichi, orinar, eliminar, es necesario hacer deposición, defecar, ¿cierto? Dirían cagar, o sea, son asuntos completamente naturales que hacen parte de nuestra vida humana y que la manera en la que cuidamos o no cuidamos estos procesos vitales va a determinar si realmente nosotros tenemos un desarrollo humano, ¿cierto? Más acorde a nuestra naturaleza, y tenemos también un cuidado y un equilibrio con el cuidado de otros seres vivos. Por ejemplo, el proceso vital de cobertura y refugio. Entonces necesitamos ponernos una ropa porque las condiciones climáticas nos pueden vulnerar, pero ¿qué pasa hoy? Entonces tenemos unos zapatos que yo no sé si la persona los diseñará para sí misma por comodidad, pero estoy segura de que se compran a grandes, ¿cierto? A grandes mercados que nos dicen que esto es lo que hay que ponerse porque esto es lo más lindo, esto es lo de moda. No importa si te daña el pie, si daña tu anatomía, si te crean pollas, pero te dicen que te ves linda o lindo, entonces te lo compras. Además que, por ejemplo, estos, entonces si son de cuero de no sé qué animal, o sea, por Dios,
estamos, digamos, creyendo que satisfacemos nuestra necesidad de cubrirnos, pero realmente no lo estamos haciendo y estamos, por el contrario, atentando contra nosotros mismos, haciéndonos dependientes y atentando contra el equilibrio de otros seres vivientes. Y en cuanto a las casas, ni se diga, pues ustedes saben mucho más de esto que yo apenas estoy aprendiendo de ustedes, pero lo que es cierto es que tenemos cada vez, entre comillas, soluciones habitacionales que no lo son. Para mí es una suerte de industria del engaño. Ponen a la persona y a las familias a pagar el resto de su vida con su tiempo de trabajo, más de 8 horas diarias por fuera de ese lugar que han comprado, llegan solamente para habitarlo en la noche acaso, cansados, o sea, realmente no lo habitan. Y ahorita en este confinamiento tan agresivo que tuvimos por suerte de la pandemia, pues creo que muchas personas entraron a darse cuenta de que esa casa que compraron y que se dieron el lujo de exhibir como, pues, como un gran logro, desafortunadamente y para mi tristeza no lo es, porque no es el nido, no está apropiado a sus necesidades, no está apropiado a las características del entorno. Entonces eso que podría ser un refugio realmente se convierte en una cárcel. Entonces este es un, pues, como un ejemplo. Y no sé si ustedes, de más que sí, claro, se han dado cuenta cómo esta industria inmobiliaria, o sea, me encanta su propaganda, me encanta porque siempre te está poniendo bosques de la Alameda, ríos claros de no sé qué, bosques de llana, o sea, siempre te está poniendo en sus títulos y en sus imágenes de venta la naturaleza, o sea, el entorno natural, porque claro, ellos saben que todos nosotros estamos conectados intuitivamente, biológica, fisiológicamente con la naturaleza, con la vida, con lo bello, con lo que huele rico, con lo que tiene formas atractivas, con los colores, pero luego vienen y le entregan a la persona solo, digamos, esto, o sea, cubos iguales para todo el mundo, sin tener en cuenta las orientaciones solares, no, o sea, nada, pero te están vendiendo esa figurita muy bonita con un nombre además que te resuena por allá en tus adentros, que eso es algo muy bonito. El proceso vital de mantener y retornar al equilibrio. Ahorita con el coronavirus, entonces tenemos un ejemplo muy especial. Claro, necesitamos cuidarnos, necesitamos generar protecciones, barreras, activar el sistema inmune frente a todas estas agresiones del entorno, microbiológicas, ambientales, pero desafortunadamente lo hacemos de una manera muy convulsionada. Entonces estamos generando el sufrimiento de un montón de especies que llaman inferiores, no sé por qué, de una manera muy respetuosa, siendo nosotros los que llegamos tarde a este planeta. Y aparte de eso, entonces, todos esos desechos del supuesto cuidado es lo que entonces ahorita estamos entregando a la vida, a la tierra. Entonces ya la contaminación por plásticos está bastante aumentada con los guantes, con los tapabocas, las mascarillas, las jeringas, etcétera, etcétera, etcétera. El de respirar, claro, necesitamos, sí o sí respiramos. Estemos conscientes o no, estamos siempre respirando. ¿Cómo estaremos de mal en darnos cuenta de qué es lo esencial para la vida? Que nuestros aires en las grandes urbes están pues poluidas, están llenas de partículas contaminantes, motores y hacinamiento en todos los sistemas de transporte, en las calles. O sea, no tenemos en este momento unas condiciones de aire para satisfacer esa necesidad de nosotros esencial y la primera, que es respirar. Entonces, desde ahí ya podemos leer cuál es o sea, el paradigma de descuido en el que nos hemos metido, ¿cierto? Es un paradigma de consumo muy agresivo que no tiene en cuenta realmente las necesidades vitales. Este es un texto de una publicación del periódico El Tiempo, es un caso real y cercano y por eso lo traigo a colación, para que aquí ya nos vamos entrando entonces exclusivamente en el asunto del proceso vital de eliminar los residuos corporales en equilibrio con el entorno. Entonces, este es un caso del municipio de Bello, Antioquia, en Colombia, del cual soy oriunda, o sea, mi infancia la desarrollé en este municipio, que queda hacia el norte del área metropolitana de Medellín. El río Medellín fluye de sur a norte, entonces digamos que a Bello ya nos llega un río completamente contaminado. Por el contrario, Bello ha gozado siempre de corrientes de aire muy limpias porque el aire en el Valle de Aburrá se desplaza del norte hacia el sur. Entonces siempre habíamos tenido la grandeza de tener aires limpios
aunque un río contaminado por toda la industria del sur, entonces trae todos sus desechos hacia el norte. Y en los últimos 2 años, entonces se ha presentado una situación que ha derivado en que la gente tenga experiencias como estas. Olores fétidos las 24/7. No puede uno ni comer porque la fetidez del aroma nos ha provocado inapetencia, insomnio, agrieras, dolores de cabeza y mucho mal genio. Esto es apenas uno de los testimonios y de las quejas de la población bellanita hace 2 años, ya casi, en octubre se cumplen 2 años, en los que la empresa de servicios públicos de Medellín, EPM, instaló una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bello. Es decir, la cloaca, el sanitario grande del área metropolitana del Valle de Aburrá fue instalado en el municipio de Bello. Claro, eso a mi modo de ver también tiene unas connotaciones políticas y de segregación y de inequidad bastante fuertes que se viven pues, en la ciudad de Medellín. Esta planta de tratamiento de aguas residuales entonces empezó, desde su instalación, empezó a generar olores nauseabundos que se extienden a todo el municipio, o sea, no es una cosa localizada, pues ustedes ya sabrán cómo viajan las cosas por el aire, entonces ha sido motivo de protestas, de disconformidad y mucho más de los habitantes de Bello. Finalmente lo que yo siento en el fondo es una resignación, muchas propiedades, digamos, porque había un desarrollo urbanístico tremendo, una explosión demográfica en este polo del Valle de Aburrá, empezaron a perder valor, o sea, se desvalorizaron completamente allí pues las casas, los edificios nuevos y recién construidos que proyectaban pues ser una gran promesa urbanística. Siento que esto, pues, y no solo lo siento, sino que en realidad, en efecto, ha bajado los costos y los precios de las propiedades allí. Y ha causado entonces, pues, epidemiológicamente una manifestación de enfermedad particular con pues, todo en el sistema respiratorio, en las gripas, en las infecciones respiratorias y demás asuntos relacionados con el bienestar emocional y psicológico. Pues, o sea, ¿quién puede estar cómodo con un olor nauseabundo, un olor de cloaca, un olor de sanitario todo el tiempo? O sea, mientras come, mientras que ve televisión, mientras que camina por la calle, así cierre todas las ventanas de su casa, o sea, el olor se entra. O sea, he sido testiga y he vivido esto allí porque pues mis padres ahorita viven allí, entonces es tremendo. ¿Qué pasa entonces? Ese trastorno, digámoslo así, en la respiración, porque ¿quién va a respirar profundamente eso? Pues se debe a que no hemos gestionado adecuadamente un proceso vital que es el de eliminar los residuos corporales. ¿Qué está pasando actualmente? El 80% de las aguas residuales todavía, o sea, estamos hablando de la modernidad, de la 5G, la posmodernidad, o sea, la modernidad líquida, lo más avanzado, la cibernética, y todavía no hemos sido capaces de gestionar nuestra mierda. O sea, es impresionante, o sea, que hayamos llegado a este momento de la humanidad con esta paradoja, que somos capaces de llegar a la luna, pero no somos capaces de poner nuestra mierda en un lugar adecuado, y esto puede sonar muy fuerte, pero a veces es la manera que encuentro de decirnos, hey, estamos viviendo este momento, este contexto, ¿qué vamos a hacer? El 80% de las aguas residuales al día de hoy que genera la población mundial regresan a las aguas sin ser tratadas. Y entonces parece que nos olvidamos de algo tan sencillo que nos enseñan en primaria y es el ciclo del agua, donde entonces tenemos unos niveles freáticos, tenemos una agua subterránea y que cuando nosotros nos cagamos literalmente en el agua, nos poposeamos sin la debida precaución, vamos a contaminar esas fuentes de agua y después nosotros mismos podemos estar bebiendo esa agua contaminada. De hecho, en muchos lugares, muchos millones de personas están todavía en riesgo así evidente de su salud y muchos niños mueren por enfermedades diarreicas agudas porque la disposición de excretas todavía se hace al aire libre. Voy a hablar un poquito acerca de la historia del inodoro. Entonces ya se ha comprobado pues como arqueológicamente que muchas civilizaciones muy antiguas tenían sistemas de drenaje, tenían como sistemas, digamos, de alcantarillado para sus heces fecales, para la disposición de sus excretas.
Luego en Roma entonces se tuvieron como sanitarios colectivos, aquí muy el punto de encuentro social, imagínense ahí sentado el uno con el otro, hablando cómo está la familia, así bien, bueno, listo, y ahí haciendo su deposición y con una esponjita limpiándose, y se podían ver, digamos, como las aguas por esos canales fluían para lavar las esponjitas y hacerse su aseo después de hacer su deposición. Luego parece que hubo como un oscurantismo higiénico, no sé qué sucedió, la verdad, no me lo pregunten porque todavía no lo sé, si alguno lo sabe ahorita, qué rico que nos lo comparta, porque todos estos desarrollos milenarios parece que se fueron por el retrete literalmente y empezó un tiempo como desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo más o menos, en que la disposición de excretas estuvo pésima. Entonces, a lo sumo la gente tenía una vacinilla en su cuarto, en su casa, pero después de hacerlo ahí, iba para la calle, o sea, inclusive como que decían aguas, o sea, hacían alguna manifestación para que quien fuera transitando por la calle, pues no le fuera a caer encima el popó y la orina del otro. Y ya en 1589 entonces nos habla que un inglés, John Harrington, diseñó, digamos, el prototipo de sanitario como lo vemos convencionalmente hoy. Aquí hay una fotico, lo diseñó para él y lo diseñó para su tía, que era la reina Isabel. Ella luego pues vetó el sanitario porque él hizo como una descripción como muy detallada de todo ese proceso, pues como de la eliminación de las excretas y esto, y parece que eso no le pareció muy bien a la reina, entonces ahí como que se ocluyó el proceso. Porque claro, desde siempre parece que hemos tenido mucho pudor frente a la mierda, hemos tenido como muchas ganas de ocultar, como de, no sé, o sea, hay como un lío ahí y pues como psicóloga entiendo de que la mierda es aquello que no queremos ver, es aquello con lo que no nos queremos enfrentar, es aquello que nosotros rechazamos, es aquello que no nos gusta que nadie vea, ¿cierto? Pero que sabemos que todos lo hacemos, o sea, es como una paradoja ahí un poco extraña de nuestra naturaleza humana. En 1775 entonces se diseñó para evitar la evolución de los malos olores de las cacas el sifón en S, que entonces propone, pues ya ustedes lo entenderán ahí, obtura con agua y no es posible que se devuelva entonces el aire con los malos olores. Y en 1884 hubo ya que entonces le adicionó el tanque de agua para realizar un vaciado más efectivo. 10 litros de agua por tanque para ese entonces. Y luego vinieron los diseños entonces más exclusivos de cerámica, con sus dibujitos, sus cosas estéticas, que básicamente es como que hasta el día de hoy lo conservamos, ¿cierto? Tenemos entonces las líneas de las diferentes empresas de producción de sanitarios, sus líneas como de moda, ¿cierto? Entonces hay gente que alcanzará a decir, no, ese sanitario ya no está de moda. Entonces, ¿cómo hemos entrado en una lógica de que lo que nos interesa es si se ve bonito, no se ve bonito, si está de moda, si es el último, si es la tecnología más avanzada, si es el color que nos dijo la empresa que es el que hay que usar en esta temporada, más allá de gestionar con responsabilidad nuestra mierda? Hay un inglés entonces, que no sé también por qué luego se interrumpió esto, que diseñó el primer sanitario seco. Este hombre entonces, junto con otro, empezaron como a despertar en relación con un periodo muy crítico que hubo en Europa y en Londres se vivió como el Gran Hedor, 1858, donde hubo muchos muertos por cólera. La cólera es una enfermedad que se transmite por la orofecal, o sea, es porque uno come mierda literalmente, en la proporción adecuada para generar el desequilibrio gastrointestinal por la Escherichia coli. Es una bacteria patógena que tenemos todos en nuestro sistema gastrointestinal. La liberamos por las heces y cuando no hay digamos, unos procesos de higienización adecuados, pues entonces ese poquito de popó, así se va a la boca y ahí se genera entonces el cólera. Y frente a toda esta crisis, entonces este hombre con otro patentan el primer sanitario seco, donde era muy importante no vertir el popó a las aguas porque ahí sí que se diseminaba de una manera exponencial la enfermedad. De hecho, hay relatos en los que se cuentan que si habían dos ejércitos en pugna, pues procuraban hacerse más arriba en la montaña para
apoderarse, digamos así, de las fuentes de agua, de los arroyos y de los nacimientos, o pocear en esa agua para que los de abajo al beber el agua se enfermaran y así poder vencerlos, dominarlos más fácil. Entonces, es claro que la multiplicación que se da de nuestras enfermedades gastrointestinales vertiendo el popó en el agua es muy grande, o sea, eso lo sabemos hace muchos años. ¿Qué ha pasado entonces? Que de este prototipo de sanitario seco que funcionó bien, si bien se llevó a escuelas, a unas instituciones, luego no se volvió a reproducir más. Esa es como una de mis preguntas dentro de todo este proceso de los sanitarios secos. Aquí hay otro de los prototipos, pues como del mismo inventor, y como dice ahí, entonces se llevó pues como a hogares, a distritos rurales, iglesias, campamentos e inclusive en colonias británicas en otros lugares. Luego ya para el siglo XX entonces está pues básicamente la estructura y el funcionamiento igual con agua, o sea, no sé cómo fue que ese baño seco inglés no se difundió de una manera más continua en el tiempo, sino que se siguió con más fuerza la propuesta con agua. Y aquí en cada década entonces del siglo XX básicamente se ve como un cambio en la estética, lo que les decía, la forma externa del sanitario, la disposición, el tanque arriba, el tanque abajo, ancho, pequeño, grande, de colores, pero no cambió realmente la esencia de volver a poner el popó en el agua. Para nuestros tiempos más recientes, entonces, tenemos tanques ahorradores de agua que pues sueltan diferente cantidad de agua si se hizo orina o si se hizo materia fecal. Tenemos ya sanitarios que limpian, que son automáticos, que tienen controles, que hacen lavado del ano, etcétera. O sea, un montón de, digamos, de aditamentos y de suplementos, pero que no solucionan de una manera diferente la realidad de gestionar nuestras excreciones. Aquí ya entonces viene de nuevo y se retoma hace algunas décadas el sanitario seco, con modelos, digamos, más ajustados a los diseños ergonómicos, a los diseños, digamos, más actuales, estéticos, etcétera. Y se empieza entonces a ver como una propuesta cuidadosa con el agua para gestionar nuestro proceso vital de eliminar las excretas. Pero de todas maneras, cuando yo investigo en la OMS, en la OPS, siempre está referida esta solución a las comunidades precarias, a las comunidades que no tienen saneamiento ambiental, a las comunidades rurales y a las más pobres. Entonces hay como un paradigma ahí mental, como un bloqueo en el que estamos creyendo que es que estas soluciones son o temporales, provisionales, o son mientras que tenemos cómo hacernos a un sanitario como es digno. Pareciera que lo digno fuera entonces cagarse en el agua. Al día de hoy, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a infraestructuras sanitarias que garanticen una higiene adecuada. Y 1.100 millones de personas en 11 países aproximadamente aún defecan al aire libre. O sea, también es cierto que ni siquiera hemos observado la enseñanza, por ejemplo, del gato, ¿cierto? Hace su huequito, hace su popó y luego lo tapa. O sea, algo tan sencillo, eso ni siquiera estamos haciendo como humanidad. Estamos digamos, llegando a extremos de nuestra irresponsabilidad con nosotros mismos y con los entornos y con los demás, porque cuando yo dejo mi popó al aire libre, pues eso va a hacer que otras personas puedan enfermarse también fácilmente. La falta de retretes o inodoros está estrechamente vinculada a la generación de enfermedades, lo que acabo de decir, y más de 7.000 personas mueren a diario debido a la falta de saneamiento entre ellas. O sea, mientras que estamos en esta conferencia, hay gente que está muriendo de cuenta de no tener un sistema sanitario para disponer sus excretas adecuado. Y de esos 7.000, aproximadamente 5.000 son menores de edad. Y pues pareciera que le quieren dar importancia al tema cuando dicen que en el 2014 crean un Día Mundial del Retrete. O sea, esto sí me asombró dentro de todo este estudio que hice para este espacio, pues esto era una de las cosas que no sabía. Entonces, el 19 de noviembre, feliz día del retrete, feliz día del sanitario, pareciera un chiste, pero realmente es también volver a la conciencia de que esto es algo vital y esencial que la humanidad ha de resolver. Y si ya no lo resolvió, no sé, pero es incomprensible que frente a tantos desarrollos de otros tipos tengamos algo tan básico todavía no saldado con la tierra.
del derecho al saneamiento ni se diga. Cuando conocí los sanitarios secos me impresioné mucho porque en mi carrera, pues como del sector salud, trabajé en muchas comunidades rurales, urbanas y pues mucho como propendiendo por la salud pública. Y en esa formación de salud pública o como salubrista, nunca conocí la propuesta de los sanitarios secos, siendo algo como tan práctico, tan fácil, tan económico, tan al alcance de cualquier persona que quiera hacerse responsable de la gestión de sus residuos. Y decía, bueno, muchos salubristas se pasaron décadas pidiéndole al Estado que les instalara sistemas de alcantarillado, ¿cierto? Sistemas de disposición adecuada de excretas, cuando la solución era mucho más fácil. O sea, toda esa energía invertida en las protestas y que si bien no entiendo la exigibilidad de los derechos, etcétera, pero si realmente estamos cuidándonos y estamos proponiendo porque nuestros niños no se enfermen, no tengan diarreas, no se deshidraten, pues los sanitarios secos para mí en este momento son una estrategia que hay que repotenciar. Parece bueno, que... Eli, ¿sí? nada, Dime. que te tomo un poco la palabra para que bebas un poco de agua, para que descanses ¡Ay, qué lindura! Aquí la estoy bebiendo, tengo mi vasito acá. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha Vamos bien? bien, digamos, se escucha perfecto y tu charla está siendo fantástica. Nunca había visto unas diapositivas con la historia del inodoro. Creo que no debe haber muchas personas, ¿no?, en el mundo que hayan visto la historia del inodoro, pero muy, muy práctico y muy interesante. Ahora que llevamos, sí, la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Llevamos una hora ya de charla. No sé cómo Ya vas estamos con los como, tiempos y eso, ya vamos pero, finalizando, de pero bien. hecho. Vale, súper interesante. Después, si quieres, al final, en las preguntas, charlamos, porque yo también he tenido experiencias con los sanitarios secos, con los baños secos, y me gustaría hacerte unas preguntas, a ver lo que opinas, ¿de acuerdo? Vale, claro que sí, Iván. Gracias por la pausa. Bueno, Muy, muy bueno. un poquito de agua y seguimos. Respirar, tomarle la agüita y tomar aliento. Bien, Eso es, eso es. muy bien. Cuando entré en la lógica de los sanitarios secos, que fue en el 2015, de verdad que siento como que mi vida cambió. Parece frase de cajón, pero darme cuenta de que en la naturaleza realmente la basura no existe. O sea, tú te vas a un bosque y todo el tiempo se están reciclando materia orgánica, nunca huele mal, nunca hay moscas en la putrefacción, o sea, no hay tal putrefacción, pero todo el tiempo se está dando ese reciclaje. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso como la naturaleza nos lo enseña? O sea, ¿cómo podemos reciclar nuestros productos orgánicos corporales de una manera más responsable? Entonces, lo primero que hay que entender es que no hay basura en la naturaleza y que los excrementos de unos organismos son alimento para otros. De hecho, nosotros aceptamos sin mucho juicio que abonamos nuestra comida con excrementos de animales, ¿cierto? Entonces, procesados y despatologizados, o sea, en condiciones, digamos, técnicas de saneamiento, aplicamos popó de vaca a las hortalizas que nos comemos y nos parece que está bien. Pero si decimos que podemos aplicar humanaza, ya como que, pues yo me encanta porque me encanta compartir esto. De pronto soy un poquito perversa en el sentido de que me encanta como entrar un poquito a quebrar ciertos paradigmas y me encanta ver las caras de asombro de las personas cuando comparto los sanitarios secos. Y es muy bonito porque yo también tuve mucho resquemor a acercarme, digamos, a la primera humanaza y cogerla y darme cuenta que realmente es tierra orgánica, limpia, viva, que no tiene ningún olor fétido, que no atrae moscas, o sea, que está bien, que está limpia, que la tierra tiene el gran poder de la transformación. O sea, es como, wow, volver a conectar con esa verdad esencial de este planeta, de que tiene la capacidad de convertir la mierda en comida, contrario a nosotros que tenemos la capacidad de convertir la comida en mierda, ¿cierto? Pero es como el proceso inverso en el que hay que reconectar. Nuestro excremento, ya les había dicho, para mí y para muchas personas pues que trabajamos como en el ámbito de lo emocional, representa aquello que no queremos ver, aquello que nos es como encartador, aquello que es embarazoso como gestionar. Entonces tenemos básicamente dos maneras
de gestionar nuestro popó, y es aquello que llamamos un ciclo roto y un ciclo cerrado. El ciclo abierto o ciclo roto es que comemos, vamos y poposeamos, y luego eso va a las aguas, o sea, se va a rodar por la tierra, no sabemos a dónde van a parar nuestras heces fecales, ¿cierto? No hay manera de controlarlo. Sí, le pagamos a una empresa que haga una descontaminación, o sea, que las diluye, luego las densifique y limpie el agua para volverla a vertir a los ríos, pero realmente no se hace, nunca esa calidad de esa agua vuelve a quedar igual. Y tenemos la propuesta entonces de los sanitarios secos o de otras formas de hacerlo cerrado, es decir, después de que cultivamos, comemos, ese popó lo ponemos en tierra en lugar de ponerlo en el agua, lo transformamos, o sea, ayudamos para que se transforme más rápidamente si queremos, se vuelve nuevamente tierra y esa tierra vuelve a nutrir nuestros alimentos, así que no tenemos que emplear agroquímicos sintéticos ni otras cosas para nuestro cultivo. Entonces así estamos haciendo un ciclo completamente cerrado con la tierra en lugar de dejarlo abierto en el agua. Ya les había dicho que la OMS y los Objetivos de Desarrollo del Milenio tratan los sanitarios secos como una propuesta, pero que desafortunadamente la están enfocando siempre en comunidades como pobres, comunidades rurales, etcétera. Pero aparte de la OMS y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues hay propuestas ya de tesis, inclusive encontré una de Barcelona, creo que es una tesis de maestría en la que hacen el diseño de tener sanitarios secos en un conjunto residencial urbano. De los sanitarios secos, pues esto lo voy a pasar rápido porque esto ameritaría inclusive pues a lo mejor otra clase y sobre todo procesos de acercamiento más concretos a la realidad, ¿cierto? Una cosa es verlos acá y otra cosa es ir, probarlos, sentarse en uno, reconocer que además es bueno conectarse como con soltar los desechos en un contexto que sea tranquilo, que sea agradable, que sea armónico, que es un momento especial, no como que, ay, voy ya y rápido y vuelvo, no. Entonces los invito a que si tienen la oportunidad pronto de conectarse a un lugar donde tengan una propuesta de sanitario seco, lo hagan, o sea, que se permitan esa experiencia y puedan observar cómo funciona y puedan también hablar con las personas que los tienen, porque eso le genera a uno muchos aprendizajes. Entonces hay básicamente uno en el que se puede disponer la orina y el popó de una manera conjunta, o existen también mecanismos para separar entonces la orina y llevarla a la tierra directamente o a un contenedor para luego fertilizar, y el popó aparte de una manera que se pueda desecar más fácilmente. Después de hacer cualquiera de las dos, donde está el popó, se pone material secante, es decir, después de que tú haces tu necesidad, el papel puede ir allí porque es biodegradable y se puede poner acerrín, paja, hojarasca, tierra misma, arena, ceniza, cal, o sea, elementos que puedan ayudar a que esa materia fecal se deshidrate, y con la deshidratación, pues muchos microorganismos van a morir, o sea, ningún microorganismo puede vivir en espacios secos por varias semanas. Entonces, después de que se da la deshidratación, allí se hace una eliminación, digamos, química y por temperatura también y por desecación de los microorganismos, y empieza a transformarse entonces en tierra. Aquí hay algunas foticos de todas las formas, o sea, los mecanismos, digamos que el mecanismo esencial es el mismo, o el principio esencial de funcionamiento, y ya las formas, tantas como seres humanos puedan existir y querer un sanitario seco. Aquí está el más simple, caneca, encima de la tacita, pues la tabla para la comodidad del usuario. Acá hay una taza que ya hay comerciales que venden entonces separadores, ¿cierto? En fibra de vidrio tenemos una nosotros en La Marloca, y se hace una separación. Por aquí se va el chichi, que puede ser conectado a manguerita o a la tierra, y por acá el popó. Esto es lo que llamamos un baño seco con cámara, o sea, se hacen cámaras de material, es decir, de cemento, adobe, para retener entonces esas excretas, y generalmente se hacen dos cámaras, como para que cuando ésta se llene, se tapa y se deja allí entonces transformándose de 6 meses a un año, o sea, compostándose ella solita, y se pasa entonces al otro lado y se activa. Por ejemplo, aquí hay 4 cámaras, lo más probable es que acá haya una división y sean dos sanitarios, ¿sí? Cada uno con 2 cámaras. Se tienen también sistemas de ventilación o chimeneas para la evacuación de los malos olores, se tienen trampas para moscas. Bueno, hay toda una tecnología pues que se ha desarrollado y se ha probado para que los sanitarios ecológicos secos funcionen sin ese resquemor de que producen malos olores o moscas, porque la verdad es
más una invitación a un cuidado mayor. Yo he visto sanitarios convencionales que usan agua y son desastrosos, huelen mal, están sucios, son feos. Entonces no va en si es de agua o si es seco, sino el cuidado que tenemos de ellos. Aquí hay más ejemplitos. Por aquí hay unos que yo me he fascinado de hacer mis necesidades en ese sanitario seco porque son amplios, son, digamos, acondicionados para que también la experiencia de evacuar sea placentera, porque realmente una forma en la que nos damos cuenta de si estamos cuidando realmente nuestros procesos vitales es que si nos producen placer, o sea, nutrir nos produce placer, sí o no, evacuar nos produce placer, sí o no, respirar, o sea, todo eso ha de ser placentero, si no, como que algo no está bien. Bueno, aquí hay algunas ventajas y desventajas. Ya las ventajas creo que las he ido mencionando, voy a leer, no requiere una fuente constante de agua, ahorra el costo energético en tratamiento de aguas residuales, y no solo energético, sino también económico. Se puede construir y reparar con materiales disponibles localmente, o sea, hay muchas formas de hacerlo, bajos costos de capital y operación. El riesgo es mucho menor que en el vaciado de letrinas de pozos o tanques sépticos, que es la solución más común, al menos acá en Colombia, para el campo, donde se llevan los residuos con agua a un tanque, o sea, donde hay lodos putrefactos, que cuando alguien tiene que hacer el mantenimiento de eso, pues ni se diga. Y además hay cierta infiltración también en el terreno. Hay menos riesgo de patógenos que se dispersan mediante la aerosolización cuando se vacía la letrina de agua. Puede tratarse para producir abonos, que se llama humanasa, y también la urea y el amoníaco pues de la orina. Menores costos en la nutrición del suelo, porque entonces no habrá que agregar agroquímicos sintéticos, y hay ventajas en el control de los microcontaminantes como los fármacos. Ya les hablé que hay metabolitos de los antibióticos, por ejemplo, que no se transforman y no vuelven a biodegradarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las desventajas que les han visto básicamente tienen que ver con que requiere un cuidado mayor, claro, una atención más exclusiva, y a veces la pila de excretas es visible, entonces eso pues no es tan agradable, pero eso se puede solucionar haciendo una fosa más profunda, poniendo el balde más lejos de la caída. Y sobre todo para mí las desventajas es nuestros paradigmas culturales. A veces nos parece más horrible entrar a un sanitario seco que ver la extorsión y la corrupción que tenemos hoy en pues, los niveles de corrupción tan alarmantes, de homicidios, de violencia de género. Eso a veces no nos, pues ya lo naturalizamos, pero nos parece supremamente extraño un sanitario seco. Además de las ventajas ambientales, entonces hay unas ventajas fisiológicas que han de adecuarse para que los sanitarios secos nos pongan en esta posición que está el muñequito en verde, donde el recto realmente es recto y facilita la evacuación de las heces. Por eso se llama recto. Es naturalmente cuando el niño está aprendiendo a sus 3 años su control de esfínteres, generalmente él se acurruca, se pone en cuclillas para hacer su deposición, porque su intuición natural, o sea, le conecta con el funcionamiento natural de su organismo y de su sistema digestivo. Cuando nos sentaron en los tronos, en los famosos tronos, entonces muchas personas empezaron a desarrollar patologías de colon como el megacolon. Si consideramos que 6 meses de la vida nos la pasamos sentadas en el inodoro y 145 kilos de materia fecal expulsamos al año, pues está bueno hacer de nuestro proceso vital pues más agradable y tener entonces formas más cuidadosas con nosotros y con el ambiente de hacerlo. Aquí hay algunas formas, digamos, en las letrinas que se utilizan todavía en muchas partes del mundo, donde no hay tazas para sentarse, sino que se hacen cuclillas. Bueno, entonces con los sanitarios secos creo que hay una propuesta muy clara de que nos podemos cuidar y a la vez cuidar la tierra. Estas son algunas fotos de un espacio que tenemos en el que más he aprendido de todo esto, que se llama Maloca Vital, en el municipio de San Roque, Antioquia. Este es el baño seco en construcción. Con la comunidad estamos entonces proponiendo que este sea un espacio pedagógico para comprender el funcionamiento de los baños secos y de otras tecnologías apropiadas al cuidado de nosotros mismos y de la tierra. Y ha sido muy bonito porque este es un espacio público. Entonces yo me atrevería a decir que es uno de los pocos sanitarios secos públicos para Antioquia, si no el primero, no sé. Están ubicados en un parque ecológico que como corporación nos hemos apostado a recuperar y a tener un espacio allí como tipo laboratorio de sostenibilidad. Y la última noticia que encontré en estos días fue que Bill Gates
acaba entonces de sacar y de presentar el inodoro que funciona sin agua y que transforma las heces en fertilizantes como la tecnología más apropiada para el momento. O sea, esto ya existía hace centenas de años, pero ya Bill Gates entonces lo apropió. Es posible que si Bill Gates entonces se apropia del sanitario seco, pues millones de personas sigan la corriente y está muy bueno también por ese lado. Entonces los invito a ver la noticia, eso fue el año pasado, creo, sí. Él está hablando entonces en YouTube, hay un video corto de por qué los baños secos son tan maravillosos. Ahora lo ponen en esta escena pues como tan tecnológica y esta forma como tan detallada, en donde se puede ver todo el procesamiento. En todo caso, pues creo que me cierro con una pregunta. ¿Cómo continuar equilibrando el cuidado de sí con el cuidado de los demás seres vivientes y con el planeta? Creo que esa es la pregunta que me inspira a seguir desarrollando la propuesta de permacuidado. Muchas gracias por escucharme. Disculpen, por favor, el paso del tiempo, que creo que me excedí. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli. Ha sido súper interesante, súper interesante. Y nada, a mí me surgen muchas dudas porque yo he tenido reflexiones interiores que me surgen porque yo he tenido la suerte de poder vivir en India durante casi 2 años y trabajaba, estaba colaborando con una fundación que tenía un proyecto de baños secos y pasaba lo que has hablado. El paradigma cultural era muy fuerte allí, porque en la India el 75% de las personas todavía, yo creo no, es el país del mundo donde más gente defeca al aire libre y es un problema vital que estaba intentando resolver el gobierno. Entonces tenía un programa que era construir una letrina por cada casa, porque, el tema de la defecación al aire libre, pues es culturalmente allí está muy aceptado, pero tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas porque las personas aprovechan la noche para hacerlo, hay mucha indefensión para la mujer porque va sola, acompañada al campo, entonces es un problema que el gobierno de India estaba intentando resolver. Y nosotros, como anécdota, te cuento que teníamos un proyecto para, creo que eran unas 35 viviendas, que ya estaba aprobado para construir sanitarios secos en 35 viviendas de un pueblo que no tenía acceso al agua potable. Entonces llevamos allí el proceso, hicimos el estudio de los sanitarios y todo era perfecto, y a los 2 o 3 meses que ya fuimos a realizar las medidas definitivas, resulta que nos encontramos como unas excavadoras y era gente del gobierno que estaba llevando el agua potable al pueblo que no tenía. Era una zona muy rural. ¿Y qué nos pasó? Pues que hablamos con la gente y nos dijo, oye, por favor, ¿nos podéis cambiar esos sanitarios secos por unos con agua de esos que tiene todo el mundo? Buah. Imagínate las personas que ya estaban convencidas y entonces a partir de ahí todo el proyecto, toda la concienciación que hicimos se fue al traste y ya no siguió adelante el proyecto. Pero era un proyecto muy interesante. Eso como anécdota, ¿no? Como el progreso, el ver que los demás tienen un inodoro con agua, pues hace que tú no quieras uno seco. Y sí, es curioso. Y otra reflexión que se me ocurre es que, lo que has hablado tú, que un inodoro seco no tiene por qué ser propiedad solo de gente vulnerable, de países más pobres, de gente de personas que están en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre 2 ejemplos. Uno es el de Permapleta. No sé si conoces estos sanitarios secos que son comerciales, que están en España, están en Argentina y se están instalando en viviendas de España, y hay gente concienciada que está instalando este tipo de sanitarios. O sea que son sanitarios que se pueden instalar en cualquier parte del mundo y en cualquier contexto. Y última reflexión es que también conozco casos de países como Suecia, Finlandia, Noruega, que creemos todos creemos que son como el no a más en el desarrollo,
y ellos tienen una cultura de sanitarios mucho más desarrollada. Y yo he visto sanitarios secos que son súper tecnológicos, que no necesitan nada, necesitan un poco de electricidad, pero que puede venir de paneles fotovoltaicos perfectamente, que directamente tú no ves nunca las heces y caen al depósito contenedor y las deshidratan en el instante y no hay olores, no hay... Es una tecnología completamente increíble y se está utilizando allí. Y bueno, eso son mis reflexiones. No sé qué opinas del contexto bueno, más rural, del contexto más moderno. Bueno. Qué especial eso, porque pues a veces los paradigmas generalmente como que nos adherimos a ellos porque tenemos una visión muy parcializada de la realidad. Entonces, darse cuenta de experiencias de países sí, que llamamos desarrollados y que nos llevan el norte y el avance en muchas cosas, es también muy alentador, ¿cierto? O sea, cómo poder ver esas diferentes experiencias en diferentes contextos. Gracias por contarnos tu experiencia. Y sí, siento que el obstáculo mayor está en nuestro nivel de conciencia, en nuestro nivel de delicadeza, también con la tierra, con nosotros mismos. Y bueno, aquí estamos haciendo la tarea. Muy bien. Una preguntita que nos hace Esteban, nos pregunta, nos la ha hecho en el chat, nos pregunta bueno, acerca de los materiales, acerca del llenado del sanitario seco. Bueno, si quieres darle unas pequeñas pautas así rápidas, que creo que eso es material para otro webinar, pero bueno, alguna pauta rápida que le podemos decir. Sí, Esteban, ¿A gracias Esteban? por la pregunta. Bueno, digamos que es amplio porque esto es un mundo. Se te da cuenta que estamos preguntando por cómo construir una casa, tal cual es. Siento que todavía, si bien ya llevamos muchos años trabajando con sanitarios secos, estamos como en la deuda o en el momento, o sobre todo con la oportunidad de realizar investigación, ¿cierto? Y lo que pasa es que aquí hay muchas variables que entran digamos, en juego para la construcción de un sanitario seco. Hay que diseñarlo, es decir, es una cosa que así como planeas tu casa, también planeas tu sanitario seco, pues vas a pasar el resto de tu vida allí, al menos una vez cada día, o sea, es un lugar de la casa que estamos frecuentando sí o sí. Entonces es muy importante hacerlo bien, hacerlo, como les decía ahorita, o sea, que sea también un espacio agradable de la casa, que sea un lugar en la que podemos como estar placenteramente evacuando nuestros residuos y devolviéndoselos a la tierra. Entonces, las características del baño va a depender del número de personas que lo van a usar, de los materiales disponibles. Él dice cuántos centímetros se llena, cómo es el cambio. Entonces, como te digo, va a ser como de acuerdo a cada persona o a cada grupo que vaya a usar el sanitario, ¿cierto? Cómo se construye. Hay muchas, digamos, formas, hay muchos modelos, pero en esencia lo que hay que, digamos, tener claro es que funciona por desecación de la materia fecal. Es decir, es muy importante el material secante que se pone, que generalmente el que más usamos en nuestro contexto es el acerrín. El acerrín, entonces, digamos, de madera, que se aconseja que no sea producto de madera tratada con químicos, pero es, digamos, algo realmente difícil para el momento. Entonces, con el acerrín que se tenga, que quede cubierta bien como la materia fecal que se acaba de hacer. Y siempre es como de mucha observación. O sea, cuando estuve 2 años viviendo allí en la finca, teniendo la experiencia del baño seco, es el lugar de la casa como que cuidas para que funcione bien. Entonces había que observarlo, a veces tuvimos que adicionarle cal o a veces tuvimos que adicionarle ceniza para ayudar a esa deshidratación porque las condiciones ambientales también varían. Hay tiempos en los que periodos del año con mayor humedad, hay tiempos del año con mayor solaridad o soleación, no sé cómo se llama, pues como que el sol le daba a las cámaras, entonces se desecaba más fácil. Entonces es muy variado y toca como hacer la investigación propia, o sea, yo te animaría a, pues si no los conoces, a conocer alguno directamente. Yo, por ejemplo, ahorita en esta casa que vivo, pues empecé a vivir acá y aquí hay un baño convencional de agua, pero ya me ideé la manera de hacerlo el más práctico, que es la caneca pues, de 20 litros, con la tapita del sanitario convencional, o sea, como con una tarimita que se le pone encima. Y como tengo un espacio verde, entonces voy a
a vertir, digamos, ese en una paca digestora, que es un cajón de madera donde se transforman residuos orgánicos con material vegetal seco o verde. Entonces ahí ya sé que voy a disponer mis excretas y que se van a transformar allí. Entonces es muy importante, además de la configuración del sanitario seco, tener claro cómo va a ser la disposición luego de ese material que vas a sacar. Si lo vas a dejar contenido en ese bidón, en esa caneca que vas a retirar y vas a poner una vacía, o si lo vas a dejar ahí en la cámara porque tienes otra para usar. Es decir, también hay que pensar eso, no solamente como en el baño, sino qué voy a hacer luego con la materia fecal para esa transformación. Yo sé que de pronto puede ser respuestas muy generales, Esteban, pero la verdad es que hay muchas formas de hacerlo. Lo más importante es que sí quede cubierta la materia fecal, quede cubierta por el material secante y ayuda mucho separar el chichi. O sea, si se puede tener separación de chichi, o sea, de orina y separación del popó, está mejor porque en ese sentido se generan menos olores, o sea, son más fáciles de tratar los malos olores y se produce una transformación de la materia fecal más rápido que si está muy mojada por la orina. Muy bien. Esa última reflexión que hablabas de tu casa nos viene muy bien al hilo de una pregunta que ha hecho Nubia y ha dicho cómo llevar los sanitarios secos a las ciudades, a los entornos urbanos. A ver, Sí, ¿cómo ves que...? hay una de las fotos de la presentación que tenía como la caneca que llamamos de pintura, pues la típica como de 20 litros, y es muy fácil instalar como ¿cómo se llama esto de los cuadros? Un marco de madera, pues como en la parte superior, en la que con los tornillos de las tapitas de los sanitarios convencionales la instalamos ahí, entonces nos queda, nosotros lo hemos probado mucho en La Maloca, que les mostraba las fotos de él, antes de tener el sanitario ya así construido, José sabe, encerrábamos en 4 palos con una malla pues de costal para brindar como privacidad e instalábamos este sanitario como portátil, digámoslo así, con la canequita y con el aditamento encima, con el acerrín al lado, el papel higiénico y ahí iba popó y orina por igual y lo vertíamos en la paca digestora. Entonces creo que es una manera muy fácil. Yo lo vi por primera vez así en Ecuador, en una zona urbana, solo que las personas de la casa ya sabían que iban y disponían entonces la materia fecal en un terreno que tenían cerca a la casa. Entonces habría que resolver el asunto. Si tienes donde poner, Nubia, tu materia fecal para que se transforme solita en una paca digestora, y los invito a que miren en YouTube cómo hacer la paca digestora, que es un cajón de madera sin fondo súper fácil. Esa sería la super salida. Creo que se puede, ocupa poco espacio, es muy práctico y la verdad es un desafío, digamos, también como de un proceso interno de conciencia e individual de conexión con la tierra. O sea, y bueno, es como un desafío, es algo un poco loco, pero lo he hecho y de verdad que también le produce a uno muchas transformaciones en su manera de pensar, en su manera de existir en este momento. Muy bien. Pues bueno, simplemente yo creo que una reflexión final y nos hace José Pérez y nos dice que cómo ves el permacuidado en la sociedad actual, en el momento actual que vivimos. Bueno, creo que, como ya les hablé, el permacuidado es una propuesta en construcción. Bienvenidos todos los aportes, siempre que quieran darme. Yo creo que una pregunta grande que me ha orientado en este proceso es ¿qué es lo más cuidadoso que puedo hacer por mí en este momento o en X o Y situación que se me presente? ¿Qué es lo más cuidadoso que puedo hacer por mí? Segundo, eso que puedo hacer es cuidadoso con los demás, con las demás personas, con los demás seres vivientes y es cuidadoso con el planeta, con mi entorno, con mi aire, con mi agua, con la tierra, con el suelo que piso, con el suelo que me da el alimento. Y es una propuesta ética finalmente de vida, a veces muy exigente, pero no es para hacerla de un día para otro. Creo que vamos aprendiendo y vamos transitando. Lo más importante es la intención de que realmente queramos ser seres como conectados con este momento planetario y ser cuidadosos. Ese es como el desafío mayor. Estoy haciendo el acompañamiento a personas que quieran aprender, como iniciarse, digamos, en esto del permacuidado
con ciclos de 21 días, o sea, durante 3 semanas pasamos día tras día, todos los días yo les hago como una entrega en un podcast y en una guía de labor muy concreta, muy pildorita, o sea, necesitas 20 minutos diarios como para conectarte con el proceso y así yo los voy llevando como en ese viaje de 21 días, 21 porque nos ayuda como a establecer dinámicas comportamentales, hábitos, crear nuevas conexiones neuronales y entonces tenemos un viaje de un ciclo de 21 días de cuidado de sí y tenemos uno de 21 días de cuidado con los entornos. Hasta ahora tenemos esos dos. En septiembre ya tendré el de cuidado con los otros seres vivientes. Los próximos los comenzamos el 1 de agosto. Por si quieren, me pueden contactar, si quieren probar esta experiencia. Los invito de verdad de todo corazón porque es una manera también como de, digamos, de reiniciarse en estos asuntos de la conciencia del cuidado, de llegar como a unos niveles más profundos y más bonitos y de compartirlo con otras personas que también están viviendo esas transformaciones y esas transiciones. Entonces, la comunidad, la familia que se crea alrededor de cada viaje es, yo creo que de las mayores riquezas que tenemos, compartir con otros, porque aprendemos más, nos enriquecemos, nos acompañamos en esta transformación que se requiere realmente un proceso comunitario. O sea, estas transformaciones a veces no son fáciles de hacer, o de todas maneras son más ricas con otros. Así sean fáciles, es más rico compartirlas. Entonces, desde Permacuidado, eso sería como la invitación a lo práctico, a pasar del discurso a la acción, así sea en cosas muy pequeñas, porque vale más un gramo de acción que discursos, que toneladas de discursos. Es mi forma de pensar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esa reflexión final. La charla ha estado muy bien. Hemos aprendido muchísimo, como en las dos partes, ¿no? La primera hablando de cuidado y la segunda ya más enfocada a los sanitarios secos. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí, por habernos enseñado y nada, te invitamos a seguir compartiendo con la gente, a dejaremos el link de los vídeos y el link de tus 21 días, por si la gente quiere animarse. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, a cada uno. Nos estamos compartiendo más en el camino. También aprendí de ustedes. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Un saludo a todos. Gracias.